Dianita, y vamos a hacer la presentación de un gran amigo que también es de Colombia, un profesional, es un docente universitario, un empresario que viene ya muchos años haciendo gestión de prevención de riesgos laborales. Tal vez tú lo conozcas. Es nuestro amigo David Zaretsky, desde BeSafe Riesgos Laborales. Querido amigo David, bienvenido. Hoy nos va a hablar él sobre el Observatorio Colombiano de Factores Psicosociales, el salto de un sueño a la construcción de una realidad. Y también le acompañará nuestra amiga Angélica Santos desde Colombia. Queridos amigos, bienvenidos, el escenario es suyo. Muchas gracias, Clever, muchas gracias, Diana, David, estamos encantados de estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias, de verdad, qué rico poderlos acompañar en este espacio. Digamos que el objetivo es también dar a conocer diferentes acciones que desde todo punto de vista son significativas y hemos visto que efectivamente uno de los temas más importantes que se han venido consolidando, no solamente por el tema de la pandemia, sino por todo lo que implica el relacionamiento, es precisamente este gran reto que es la intervención psicosocial. O sea, Colombia, afortunadamente, digamos que durante muchos años ha sido referente, digamos que lo decimos con toda humildad, pero también digamos que con mucho reto, sobre los procesos de identificación, de intervención y de manejo desde la evaluación, que un instrumento mal llamado batería. Yo me sumo a lo que dice nuestra querida amiga, la doctora Yolanda Sierra, que nosotros no aplicamos baterías, sino que aplicamos instrumentos de diagnóstico para poder determinar cuáles son las condiciones y las realidades a nivel psicosocial. Y por eso ha sido una construcción de la cual pues me siento honrado de conocer y empezar a participar dentro de un observatorio de estas realidades. Es por eso que el día de hoy en esta ponencia queremos dialogar con ustedes un poco sobre un sueño, precisamente por eso el nombre de esta ponencia. Y es precisamente hablar un poco desde la perspectiva de qué tan importante es observar las realidades psicosociales, desde lo que está sucediendo y lo que posiblemente va a suceder, donde efectivamente vamos a tener múltiples intervenciones y múltiples elementos que van a ser muy valiosos. Entonces, quiero por acá, no sé, Angélica, si tú tienes ya la presentación o deseas que yo la comparta más bien. Ya la voy a compartir. Ok, perfecto, listo. Entonces, quiero presentarles precisamente aquí a nuestra amiga. Ella es Angélica Santos Andrade, ella es psicóloga, especialista en psicología laboral, especialista en psicología ocupacional y organizacional, también es magíster en psicología, es la actual directora del Observatorio Colombiano de Factores Psicosociales, adscrito al Colegio Colombiano de Psicología, una persona que ha desarrollado durante más de 20 años procesos de intervención, participación y desarrollo, y que precisamente venimos a hablar un poco sobre esa gestión de los riesgos desde la perspectiva de qué hace un observatorio, cuál es la función y cuál es la invitación que queremos hacerles desde el Observatorio Colombiano de Factores de Riesgos Psicosociales. Así que bienvenidos, Angélica, muchísimas gracias por invitar y participar dentro de este evento que realmente queremos que ustedes desde cualquier lugar de Colombia y del mundo, porque sabemos que este seminario internacional llega a todas partes del mundo. Entonces, Angélica, muchas gracias por acompañarnos. David, a ti mil gracias por esta invitación. Por supuesto, yo tengo el honor de estar aquí contigo, que también nos vienes acompañando en este proceso de la implementación del observatorio. David actualmente hace parte de la mesa primaria del observatorio, que es la mesa que se encarga de hacer el análisis de toda la data que nosotros vamos a recoger y de facilitar, por supuesto, la difusión de los diferentes ejercicios de investigación que ya más adelante les vamos a contar. Entonces, bueno, pues la idea es que aquí vayamos charlando entre los dos de este proceso que hemos venido llevando a cabo.
Muy bien. Entonces, hay algo, para nosotros es una muy buena noticia. Aquí en Colombia tenemos la figura de los colegios. Los colegios básicamente su función es reglamentar, desarrollar, intervenir la función profesional de cada una de las áreas. Entonces, contamos con el Colegio Colombiano de Psicólogos, que es una organización que es sin ánimo de lucro, que nace en el año 2006 y que efectivamente tiene por objeto acompañar este tipo de procesos. Es ahí donde, dentro de una idea, una gestión que la doctora Yolanda Sierra y otro grupo de personas, incluyendo pues obviamente acá a Angélica, empezaron a construir este sueño y lograron no convencer, porque no es un tema de convencimiento, sino simplemente impactar y desarrollar este elemento importante, que es precisamente, sabemos que hacemos intervención, sabemos que existen muchos elementos que las organizaciones están desarrollando. Desde hace muchos años en Colombia se aplica este instrumento denominado batería de riesgos psicosociales, pero realmente, ¿qué ha pasado con esa intervención? ¿Qué se ha logrado desarrollar? ¿Cuál ha sido ese impacto? No solamente dentro de las etapas prepandemia, que realmente pues el tema psicosocial tomó mucho auge a raíz de lo que ha sucedido con la pandemia, sino que también en elementos diferentes a la pandemia, cómo ha venido siendo impactado paulatinamente este proceso. Entonces, el Colegio Colombiano de Psicólogos aprueba y precisamente este observatorio, tiene un respaldo institucional, un cordial agradecimiento también a las directivas del colegio, que nos han permitido precisamente llegar y construir bajo un norte específico, no solamente, y sabemos que se está haciendo en muchas de las organizaciones, una intervención psicosocial, sino realmente necesitamos saber qué tanto se ha impactado con esas intervenciones. Podemos saltarla a la siguiente, Angélica. Y es precisamente acá donde encontramos este margen de antecedentes. Entonces, nace en Colombia la resolución 2646 en el 2008, que todos la conocemos, que fue previa inclusive a la generación de la batería de instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Ese es el documento que construye la Pontificia Universidad Javeriana en cabeza de la doctora Gloria Villalobos y de su equipo de trabajo en lo que era en esa época el Subcentro de Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana, un instrumento que todos conocemos y que inclusive en Ecuador y en otros países a nivel latino se ha venido aplicando también. Ha sido un instrumento muy interesante. De igual manera, digamos que de la mano nace la ley 1562 del año 2012, la cual nos da un vuelco interesante en el proceso de cómo intervenir desde la seguridad y salud en el trabajo, y el tema de riesgos laborales empieza a combinarse de una manera muy interesante con el tema psicosocial. Es más, a tal punto que en el 2015, por parte del gobierno nacional, salen una serie de guías y protocolos de intervención frente a los factores psicosociales. Entonces encontramos que aquí en Colombia existen unas guías que son de obligatorio cumplimiento para todas las organizaciones, pero hay unas que son específicas para sectores como el sector salud, educativo, para el sector vigilancia, para el sector transporte, para algunos de ellos que tienen unas condiciones muy particulares, y efectivamente esto se ha venido desarrollando. También fue una construcción que hizo en su momento no solamente la doctora Gloria, sino también, entre otras, muchos profesionales que efectivamente han dado un aporte muy interesante. Y posteriormente, en el año 2019, sale una resolución que es la 2404, la cual ya nos empieza a reglamentar y nos establece cuáles son los tiempos de aplicación de este instrumento, cuáles son las características, cuáles son los elementos. Hoy en Colombia, digamos que a raíz de la pandemia, nace también una circular que nos dice, por el momento, no evalúe con la batería de riesgos psicosociales. Dice, hay una circular que es la 064, que es vigente durante la emergencia sanitaria, pero que efectivamente lo que nos dice a nosotros es, oiga, venga, no evalúe desde ese instrumento, pero haga intervención, desarrolle acciones, proponga acciones que mejoren las condiciones de seguridad, salud y bienestar desde lo psicosocial dentro de las organizaciones. Y ahí hace un clic muy interesante nuestro observatorio. Nuestro observatorio, que tiene pues unos parámetros muy interesantes. Angélica, seguimos contigo. Muy bien, David, mil gracias por el contexto. Bueno, yo también les puedo contar que este proyecto del que hoy les estamos hablando es un proyecto que se viene trabajando más o menos desde el año 2015.
que nace en la Universidad del Bosque de Colombia, en el nodo de investigación de psicología del trabajo, y allí nosotros nos encargamos de hacer primero una pesquisa ya en el año 2016 para saber qué existía con relación a los factores de riesgo psicosocial y si había algún observatorio que se encargara de revisar qué estaba pasando con los factores de riesgo psicosocial. Como tú bien lo mencionas, David, lo que nosotros podemos ver o lo que hemos podido ver es que Colombia ya tiene un proceso de maduración importante desde la resolución 2646 en el año 2008 hasta el día de hoy, y los psicólogos hemos aprendido a hacer diagnósticos de riesgo psicosocial, hemos ido aprendiendo a hacer gestión del riesgo psicosocial, y bueno, ahí vamos dando los pasitos para hacer vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo psicosocial. Y ahí es cuando empezamos a pensar, si ya tenemos todo este recorrido, qué es realmente lo que está pasando con los factores de riesgo psicosocial y cómo podemos, a partir de los estudios de riesgo psicosocial, la identificación y la priorización, poder realmente generar la transformación social. Y nos encontramos con una primera realidad, y era que no existía en Colombia en ese momento, 2016, ningún observatorio que se encargara de analizar este tipo de temáticas, y nos da entonces la razón para nosotros continuar con este ejercicio de promover el Observatorio Colombiano de Factores Psicosociales. ¿Y por qué escogimos un observatorio? Porque un observatorio, el observatorio realmente nos llama mucho la atención porque tiene dos características muy interesantes, y es, por un lado, que se encarga de hacer un análisis sistemático de la temática de estudio, que para este caso son los factores psicosociales en el entorno laboral. Nos permite sistematizar, pero nos permite sistematizar es para poder hacer el análisis de esto, y que esta data pueda servir no para el observatorio, sino para todas las personas, organizaciones, trabajadores, sindicatos, profesionales en seguridad y salud que están relacionados con los factores de riesgo psicosocial, que puedan tomar decisiones a partir de esta data. ¿Qué es lo que ha venido pasando, digamos, actualmente en Colombia, que puede pasar en muchos países todavía latinoamericanos? Es que si bien se están haciendo los estudios de riesgo psicosocial, estos se quedan muy en el entorno, se quedan atomizados, se quedan muy en el entorno de la organización. Y cuando la organización se pregunta, ok, ¿y yo cómo estoy con relación al sector económico? ¿Cómo estoy con relación al país en el que estoy desarrollando mis labores? No hay información para poder contrastar esta información y tomar realmente decisiones que estén ajustadas. Tenemos solamente los datos de la organización. Entonces, un poco la intención era que esta información que nosotros empezamos a recopilar desde el observatorio esté disponible para la toma de decisiones, pero más allá de eso, esté disponible para la generación de política pública y la transformación social. Esto es lo que queremos. Si lo hacemos desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, como lo estamos haciendo en este momento, que se encarga de cuidar o de velar no solamente por el bienestar psicosocial de la población, sino que también se encarga de velar por la labor de los psicólogos, porque hagamos una buena praxis, pues vamos a tener un aspecto muy importante, y es la imparcialidad. Cuando nosotros analicemos la data. Ese fue un ejercicio que nos pareció muy importante que se puede hacer desde el observatorio, por un lado, y por otro lado, los observatorios van a permitir también pilotear estrategias de intervención. Entonces ya David, por ejemplo, nos contaba que nosotros en Colombia tenemos unos protocolos para hacer gestión de los factores de riesgo psicosocial que están muy bien fundamentados y que además tienen enfoque de mejora continua. Pero no sabemos en realidad qué tan aplicables son a nuestro sector. O sea, no hemos hecho este ejercicio de ver qué tantas experiencias exitosas estamos teniendo con esa gestión de los factores de riesgo psicosocial, y qué de esas experiencias exitosas podríamos replicar. Así que la intención de haber escogido un observatorio como una herramienta para el análisis de la data de los factores de riesgo psicosocial era poderla poner al servicio de toda la comunidad para favorecer esos entornos saludables de los que nosotros hemos venido hablando, y para favorecer, por supuesto, la transformación social. Así que nuestra intención desde el observatorio es, por supuesto, la generación de conocimiento, es acercar la academia a la práctica, es facilitar esa toma de decisiones basada en la evidencia. Esa es nuestra intención fundamental desde el Observatorio Colombiano de Factores Psicosociales. Y bueno, nosotros tenemos así como tres grandes funciones específicas
desde el Observatorio Colombiano. Uno es el monitoreo y el análisis. ¿Y el monitoreo y el análisis de qué? Entonces, ¿de qué nos vamos a encargar? Nosotros queremos monitorear los factores psicosociales, y cuando hablo de los factores psicosociales estoy haciendo referencia a los factores protectores, a los de riesgo, a los emergentes que por supuesto que se han dado durante esta pandemia, y a lo relacionado con los efectos derivados de la exposición a factores psicosociales. Pero también nos interesa monitorear las prácticas tanto en evaluación como en gestión de los factores de riesgo psicosociales. Y cuando hago referencia a las prácticas, específicamente estoy hablando de las prácticas que ejercen los psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, pero también las prácticas organizacionales que se tienen para gestionar los riesgos. Esa es una de nuestras funciones principales. La otra función principal es, bueno, este tipo de espacios que estamos teniendo es promover los resultados de los estudios que vamos analizando, pero promover también la participación de los diferentes actores en el observatorio. Y finalmente, nuestra intención también es favorecer las buenas prácticas a partir de la difusión y generar alertas, es decir, que la sociedad en general pueda saber qué está pasando en factor de riesgo psicosocial, cómo estamos en términos de prevalencia, cómo estamos en términos de incidencia. Y nuestro gran objetivo general es, por supuesto, contribuir al fortalecimiento del bienestar biopsicosocial de la población trabajadora y la calidad de vida, pero favorecer ese bienestar a partir de la data. Y un poco la intención es tomar decisiones basadas en la evidencia. Así que dentro de nuestros grandes objetivos específicos está facilitar la información científica de los riesgos psicosociales para la toma de decisiones, evaluar las prácticas tanto en lo relacionado con la medición del riesgo psicosocial como en la gestión, alentar la cultura preventiva de los riesgos psicosociales y, por supuesto, que es nuestro gran reto, promover la generación de política pública a partir de la información que nosotros vamos analizando. Tenemos entonces estas líneas de trabajo. Ahorita mismo, desde el Observatorio Colombiano de Factores Psicosociales en el Entorno Laboral, vamos a sacar nuestro primer producto faro. Ese producto faro va a estar relacionado con las prácticas que se han venido llevando a cabo durante la época de pandemia. La intención es poder saber qué es lo que se ha venido haciendo para gestionar los factores de riesgo psicosocial, pero también queremos saber cuáles han sido esos riesgos emergentes durante la pandemia y cuáles han sido los efectos que hemos tenido en términos de salud mental y calidad de vida laboral. Así que próximamente los invitaremos para que se vinculen también con este estudio. También va a ser parte del ejercicio o de las líneas de trabajo promover estas prácticas adecuadas en gestión de los factores de riesgo psicosocial, evaluar estas prácticas y un poco la intención es poder facilitar ese cierre de brechas, tanto en lo que tiene que ver en evaluación como en lo que tiene que ver con gestión de los riesgos psicosociales, ese cierre de brechas de los psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo es nuestra intención, digamos, favorecer ese cierre de brechas, entendiendo, por ejemplo, que muchas especializaciones en seguridad y salud son interdisciplinarias y los psicólogos realmente necesitan seguir estudiando cómo tener una buena praxis. Y por otro lado, también invitar a las empresas que más adelante también lo vamos a hacer para que se postulen con las experiencias que han tenido en gestión de riesgo psicosocial y derivado de ello facilitar esa premiación de buena praxis para que empecemos a copiar estrategias que han sido exitosas. Entonces, desde el Observatorio Colombiano de Factores Psicosociales, la intención es favorecer ese intercambio y ese diálogo intersectorial. Para ello, por supuesto, tenemos una página web y tenemos diferentes redes sociales en las que van a poder consultar datos específicos, digamos, de manera continua, que los vamos a ir actualizando, pero también que van a existir unos productos faro que se van a sacar periódicamente. En este momento tenemos establecido que sacamos 2 grandes productos faro en el año
Y como les conté, pues bueno, vamos a hacer una invitación próximamente para que se vinculen con el primer producto Faro. Tenemos, por supuesto, las mesas de trabajo, los talleres y los seminarios y, por supuesto, las publicaciones que vamos a sacar integradas. Muy bien, bueno, entonces de verdad que para nosotros, pues este es un espacio, sabemos que el tiempo es muy corto, creo que inclusive nos pasamos un par de minuticos, pero realmente queremos primero agradecerle a todas las personas que han querido involucrarse en los procesos de intervención a nivel psicosocial. Es fundamental para nosotros seguir abordando esta problemática. La salud mental definitivamente está y seguirá estando en jaque si no intervenimos. Eso es muy importante desarrollarlo. Lo que pretendemos con el observatorio es precisamente empezar no solamente a decir esto ha sido funcional, sino esto puede aportar más allá. Como lo decía César anteriormente, la creatividad, la innovación, el desarrollo, también necesariamente debe tener un componente de evaluación sobre la salud mental, que efectivamente podemos inclusive coartar el crecimiento y el desarrollo de las organizaciones cuando definitivamente no tomamos en serio lo importante que es esta intervención. Así que queremos invitarlos a que efectivamente conozcan de lo que estamos desarrollando. Este observatorio es totalmente, digamos que hace parte de una entidad sin ánimo de lucro. Tiene por objeto podernos unir como colegas. No solamente es una invitación a los psicólogos, es una invitación a todos los que hacemos seguridad y salud en el trabajo, a que nos puedan precisamente acompañar en la construcción de estas alternativas, que entre todos sabemos que hay muchas organizaciones, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel latino, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en España, por ejemplo, tenemos una muy buena referencia con el doctor Rafael Ruiz Calatrava, que nos ha apoyado también muchísimo dentro de estas acciones, que efectivamente son significativas y que queremos que ustedes hagan parte de ellas también. Así que, pues, bienvenidos a este espacio, bienvenidos, ojalá podamos seguirnos conectando. Ya aquí vamos a presentar las redes sociales de Angélica, que es realmente la líder del proceso, es nuestra directora del observatorio, donde ustedes pueden también entrar en contacto con ella, a ustedes también, obviamente, a su interés y funcionalidad. Esperamos que efectivamente esto sea pues de atractivo interés para todos ustedes. Y esa era nuestra ponencia. Así que, Clever, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. Muchas gracias, David. Felicitaciones a ti y a Angélica. Sin duda es un reto este observatorio. Recuerden que la OIT nos dice que debemos participar el Estado, los empleadores y los trabajadores en fortalecer esa cultura de prevención de riesgos laborales. Pero sí es muy importante la participación activa de los profesionales. Y este observatorio será quien esté analizando, proponiendo, siempre sumando y siempre multiplicando los esfuerzos. Felicitaciones desde ya, les deseo el mejor de los éxitos. Dianita, ¿tenías alguna pregunta desde las redes sociales? Bueno, tenemos pregunta y felicitaciones. Soraya Carranco nos dice que muy buenas las temáticas, a la altura del evento, felicitaciones. Y Byron, Bravo, Byron Bravo. Impresionante la organización y acceso al observatorio de nuestra hermana Colombia. Bueno, una de las inquietudes, Carlos Duarte nos dice desde el observatorio cómo logran incentivar a las organizaciones para que usen adecuadamente los protocolos que se tienen diseñados de intervención desde psicosocial y si de pronto tienen alguna data de experiencias exitosas en alguna organización. Diana, mil gracias por la pregunta. Mira, nosotros hasta ahora estamos arrancando, en este preciso momento va a salir el primer producto Faro. Ese primer producto Faro va a estar relacionado con las prácticas que se han tenido durante la época de pandemia. Eso es justamente lo que queremos saber, qué es lo que están haciendo, qué fue lo que hicieron las organizaciones en esta época tan crítica, qué es lo que siguen haciendo y qué les ha resultado exitoso. Ese va a ser parte de nuestro primer ejercicio que les queremos contar. Como lo mencionaba David, en este momento las organizaciones no están midiendo, pero sí que la resolución nos está diciendo que hemos debido gestionar los factores de riesgo psicosocial. Así que nuestra intención es poder saber qué fue lo que se hizo durante este tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias, Angélica.
María Emilia, Mil tenemos gracias algo en a las todos. redes. También quería, ojalá que desde los diferentes países de Latinoamérica pudieran también tener su observatorio de factores de riesgo psicosocial, porque al final sería muy interesante que pudiéramos interactuar entre los diferentes observatorios e ir sabiendo qué está pasando, perdón, no solamente en el territorio colombiano, sino qué está pasando a nivel Latinoamérica con la salud mental y la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Muchas gracias. Bueno, desde Facebook tenemos una pregunta de nuestro amigo Santiago García. Él quiere saber cómo deberíamos aplicar la batería psicosocial en empresas con alta rotación de personal. Bueno, yo ahí, digamos que un cordial saludo a Santiago, un gran amigo, un gran colega, realmente que siempre nos acompaña en todos los escenarios. Deberíamos en algún momento realmente invitarlo, una persona que tiene un muy buen conocimiento, sobre todo en el sector de la construcción. Yo sé que es un reto y desafortunadamente también genera para muchas organizaciones un costo operativo y un costo económico importante. Sin embargo, yo pienso que dentro de los procesos, si nosotros lográramos organizar de forma adecuada los tiempos para poderlo hacer, desde inclusive la inclusión del trabajador, ya algunos dirán, no, pero David, usted, ¿cómo aspira que un trabajador nuevo sea evaluado desde lo psicosocial? Es que lo psicosocial es todo, no solamente su relacionamiento dentro de la organización. Recuerden que en este caso siempre se evalúan condiciones intralaborales que de pronto el trabajador no las va a tener muy claras, pero puede tener expectativas. Pero no podemos desconocer las otras dos esferas, los dos otros ámbitos, por llamarlo de alguna manera, que son los componentes extralaborales y los personales. Entonces, digamos que yo pienso que es importante desarrollarlas y que sea una sana costumbre, así como se hacen los exámenes médicos periódicos o los de ingreso en este caso, que todo trabajador, no importa que dure más de un mes o un mes, de ahí en adelante es obligatorio hacerlo como tal, el examen médico de ingreso, pues esto también debería ser una sana costumbre. ¿Por qué? Porque nos permite hacer una identificación de cuáles son las realidades que tiene el individuo, la persona como tal cuando ingresa a su organización, y eso le va a ayudar definitivamente a tomar acciones tempranas. Si usted identifica desde lo temprano que de pronto la persona que entra a laborar en su organización tiene una condición extralaboral compleja, usted podrá tomar acciones tempranas antes de que lo complejo se le vuelva complicado, que es diferente. Entonces yo pienso que deberíamos tener un poco más de cultura frente al tema de la prevención, y pues efectivamente la prevención tiene unos costos, pero finalmente también tiene unos grandes beneficios que sería desde mi punto de vista algo que deberíamos aplicar permanentemente. Muchas gracias, mi querido amigo David, Angélica, María Emilia, Dianita, Isabel. No sé si quieres dar algún mensaje final, algo, Angélica, algo querías comentar. Sí, para complementar lo que David estaba diciendo, es que recordar también que el tema de los factores de riesgo psicosocial tiene inmersos los aspectos individuales y es una obligación del empleador identificar esas características personales con las que llega el individuo, que se vuelven un moderador en relación con la exposición a los factores de riesgo. Entonces, eso independientemente de la rotación es algo que el empleador debe hacer desde el inicio.